buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 13 de septiembre de 2024. Hoy, un día más, en el panorama informativo nos vamos a encontrar a Venezuela en el epicentro de algunas de las controversias más efervescentes, más llamativas del día. Para que ustedes tengan, digamos, una secuencia cronológica y puedan situar más o menos todo lo que ha ocurrido, todo lo que todavía está ocurriendo a esta hora en este ámbito informativo, tenemos que contextualizar el origen del último conflicto. El último conflicto se produce ayer por la tarde, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, está participando en la presentación de un libro de Julia Navarro, de la última novela de Julia Navarro. Y durante ese acto de presentación del libro no tiene mejor ocurrencia, que yo celebro, dicho sea entre paréntesis, la ministra de Defensa, que pronunciar unas palabras, digamos, pensando, teniendo en la cabeza a la oposición venezolana. Dijo textualmente, porque el sonido original es prácticamente inaudible, por eso quiero la transcripción, dice: permítame, Julia, se refiere a Julia Navarro, la autora de la novela, que también haga un recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura en la que viven. Esta es la frase textual que pronunció ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. Naturalmente, en el auditorio, en el momento en el que se produjo esa referencia a la dictadura venezolana, se produjo una cerrada ovación. Pero Maduro se enteró de lo que había dicho la ministra de Defensa. ¿Y qué hizo? Pues inmediatamente empezó a tocar la campana diplomática, se rasgó las vestiduras y dijo que había que llamar a consultas al embajador de España en Caracas, y no solo de España en Caracas. O sea, el tiberio que ha organizado el señor Maduro llega mucho más lejos. Verónica Jorro. Y no solo a su embajadora en España, sino también ha convocado el embajador de España en Caracas, a Ramón Santos, ante lo que el régimen de Nicolás Maduro considera insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles. El embajador, según ha explicado el canciller venezolano Iván Gil en su canal de Telegram, debe comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores a instancias de la dictadura chavista, que considera que las declaraciones de Robles apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países. Como dices, el régimen chavista también ha llamado a consultas a su embajadora en España, Gladys Gutiérrez, aunque no ha precisado si la cita es para la misma fecha en la que Santos debe acudir a la Cancillería o en otra. Ya el miércoles, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propuso una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España, después de que el Congreso de los Diputados votara a favor de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, con el voto en contra de los socialistas. Bueno, pues esto es, digamos, lo que hace que este pequeño incendio diplomático pues vaya creciendo en intensidad. ¿Y qué hace un ministro de Asuntos Exteriores cuando hay un incendio diplomático? Tratar de apagarlo. ¿Y qué es lo que ha hecho Álvarez? Pues me imagino que siguiendo instrucciones, naturalmente, del presidente del gobierno. Pues quitarle mucha importancia a las palabras de ayer de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, y explicar a todos los ciudadanos por qué su obligación consiste en apaciguar los ánimos y no en llamar a las cosas por su nombre. El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español, las mejores relaciones. Ya, pues a mí me gustaría que recordara muy bien lo que acaba de hacer el señor Álvarez, porque cuando se refiere a otros países, parece que la prudencia terminológica no se caracteriza precisamente por ser la moneda de cambio. En este caso concreto, claro, no podemos encocorar más a Maduro porque está España, mejor dicho, el gobierno de España, en una posición que no es precisamente la oposición que le están demandando ni los partidos de la oposición ni otros países, como veremos enseguida, de la Unión Europea. Pero insisto, la consigna, yo creo que dada por el presidente del gobierno, al señor Álvarez, al canciller, al ministro de Asuntos Exteriores, es, por favor, trata de apaciguar el incendio. Quítale importancia. No solo a lo que dijo ayer Margarita Robles, sino también a la respuesta de Maduro. Esto de, en fin, llamar a consultas a los embajadores, y así lo ha explicado Álvarez, pues me río porque, en fin, no deja de hacerme gracia, pero en fin, es algo así como el pan nuestro de cada día.
Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar. Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela. El pueblo español se siente tremendamente cercano al pueblo venezolano, como a todos los pueblos de América Latina, con los que tenemos relaciones absolutamente fraternales, que van mucho más allá que las que podamos tener con cualquier otro grupo de países en el mundo. Bueno, pues esta es la posición del ministro Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores español, tratando de también restarle importancia a lo que ha hecho el presidente venezolano. El presidente usurpador venezolano, porque ya saben ustedes que además no ganó las elecciones, está utilizando un título que legítimamente, democráticamente, no le corresponde. Y así lo entiende el principal partido de la oposición. Hoy las declaraciones de Esteban González Pons, en representación, insisto, del Partido Popular, son radicalmente contrarias, podríamos decir que antagónicas, a las que acabamos de escuchar en boca del señor Álvarez. Por primera vez alguien del gobierno de Pedro Sánchez ha dicho la verdad, ha tenido que ser Margarita Robles, porque Pedro Sánchez no sabe, no quiere o no es libre. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles, y es la pura verdad. El gobierno de Sánchez está poniendo paños calientes a los criminales y con eso cree que se comportarán bien. No es verdad. El gobierno que no respeta la libertad no la va a respetar en ningún caso. Aunque no todos los partidos españoles tienen esta visión. Los socios del gobierno de Sánchez, pues no solo no respaldan lo que dijo ayer Margarita Robles, que a lo mejor pues... ¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respibien antialérgico de Cinfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Cinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. No sé, no se tentará la ropa antes de volver a decirlo, aunque solo sea por no meter en un lío a su colega de Asuntos Exteriores o por no abrirle un agujero al presidente del gobierno, pero ya sabemos lo que piensa, porque ayer lo dijo. Piensa que es una dictadura. Estoy íntimamente convencido de que otros muchos miembros del gobierno, aunque no lo puedan decir, piensan que efectivamente Venezuela es una dictadura. Pero no todos los partidos que forman parte de la mayoría gubernamental piensan lo mismo. Es más, hoy Íñigo Errejón, el portavoz de Sumar, que es el socio, digamos, de preferencia, de cabecera del gobierno, saben que Sumar forma parte del gobierno de coalición, ha tenido estas palabras hablando del régimen venezolano. Bueno, yo creo que el destino de... Yo no he escuchado esas declaraciones, pero yo creo que el destino de Venezuela lo tiene que decidir el pueblo venezolano y eso se hace votando. Y se hace votando en elecciones limpias, acreditadas y con resultados contrastables. Hasta ahora siempre ha sido así. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las autoridades internacionales de verificación que han acudido a las elecciones. Sí, claro. Todo el mundo coincide que hasta ahora ha sido una pulquérrima democracia en Venezuela. ¿Verdad, señor Errejón? Se ha producido un acontecimiento que creo que es bastante más elocuente que cualquier adjetivo que se pueda utilizar para tratar de calificar esta consideración en voz alta del portavoz de Sumar. No deja de ser poco grotesco, las cosas como son, pero bueno, definen al personaje, es decir, a Maduro, con toda rotundidad, con toda claridad. Resulta que hay un youtuber muy conocido que se llama Jordi Wild, que es español y que además tiene un éxito clamoroso en las redes sociales, hasta el punto de que su podcast, The Wild Project, se ha convertido en el más escuchado del mundo en español y ha ganado varios premios en los últimos años. Y a Jordi Wild se le ocurrió la brillante idea, ayer jueves, de entrevistar a María Corina Machado, que es la que se ha quedado allí llevando la voz cantante de la oposición a Maduro y corriendo un grave riesgo de su integridad personal y también de su libertad. Bien, y cuando se enteró el señor Maduro de que este hombre, este youtuber, este creador de contenidos, como creo que se les llama ahora, entrevistaba a María Corina Machado, no tuvo mejor ocurrencia democrática, respetando siempre la libertad de expresión, que hacer, fíjense, este llamamiento público. Ahí salió la Sayona hoy otra vez con Wild Project, un tipo que se dedica a los animales, pero ya le dieron su platica y cree que por ser influencer en España ya es determinante en Venezuela. Ah, no, cayó la revolución porque habló Wild Project. Wild Project, ¿te metiste ya con Venezuela? Te vas a secar, Will, te vas a secar.
Te lo digo desde Caracas, Venezuela. En el espíritu de Bolívar te vas a secar, compadre. Seco, te veré seco. Bueno, pues este es el demócrata, señor Errejón. Este es el hombre que, en fin, hasta ahora ha estado pilotando una democracia internacionalmente reconocida como perfectamente homologable con el resto de las democracias europeas. No solo es un déspota, no solo es un sátrapa, no solo es un dictador, sino que además es un ignorante, porque yo creo que confunde claramente a Jordi Wild con Fran de la Cuesta, Fran de la Jungla. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, no soy un experto, yo no tengo redes sociales y si meto el pie pido perdón por anticipado, pero tengo entendido que Jordi Wild no se dedica a hablar de animales, el que se dedica a hablar de animales es precisamente Fran Cuesta. Así que creo que te han equivocado, ¿no? Aparte de que también me parece que es poco serio, que es poco razonable que el presidente de un país que se quiere exhibir como país demócrata se refiera a María Corina Machado, que está demostrando un valor verdaderamente encomiable como la Sayona, que es una folclórica venezolana. Es una manera de despreciar todo lo que no te sigue, en fin, el ritmo que tú marcas, ¿no? Este es el ejemplo de demócrata, según algunos de los líderes políticos que tenemos en nuestro país. Bueno, esto es una parte del relato de lo que tengo que hacer, pero es que luego, a propósito de Venezuela, hay más polémicas de fondo. Por ejemplo, ¿qué están tratando de explicar el gobierno y la oposición, cada uno con una partitura distinta? Pues que lo que se trata, dice el gobierno, es de conseguir un consenso de toda la comunidad internacional, empezando por la Comunidad Europea, para que la reacción que haya que prestarle al señor Maduro sea una respuesta mancomunada. Todos los países me señalan que es una posición justa, equilibrada, inteligente, responsable y cuyo objetivo comparten. Insisto, el reconocimiento de Edmundo González como muy alocadamente, irresponsablemente, precipitadamente planteaba el Partido Popular en su PNL, solo lo hacen dos países en el mundo, Ecuador y Panamá. Eso no es verdad. Eso a lo mejor puede ser que sea una verdad formal, no lo sé, no me quiero meter en líos, no quiero darle, digamos, la oportunidad al señor Álvarez de que diga este señor Herrero es un ignorante. No tengo idea de si hay algún matiz en lo que es reconocer públicamente la victoria electoral del señor González con su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Pero desde luego no es verdad que sean solo esos dos países los que hayan reconocido a Edmundo González como presidente legítimo venezolano. Lo ha hecho también Estados Unidos, al que no se refiere, lo ha hecho también Argentina, a quien no se refiere, lo ha hecho también Uruguay, también lo ha hecho Ecuador, también lo ha hecho Perú. ¿Por qué quiere usted tomarnos el pelo, señor Álvarez? ¿Por qué quiere usted engañarnos? ¿Por qué el gobierno se empeña en decirnos que no hay un consenso entre los países europeos para mantener una posición mancomunada cuando es archiconocido que la semana que viene el Parlamento Europeo, también el Senado en España tiene una mayoría absoluta del Partido Popular? Por tanto, si el Partido Popular consiguió que la PNR en el Congreso de los Diputados saliera adelante, imagínense ustedes la facilidad con la que va a salir el jueves de la semana que viene la votación en el Senado. Pero es que también la semana que viene en el Parlamento Europeo se va a hacer un pronunciamiento parecido al que se ha producido en España. Y va a salir adelante. No saldrá por unanimidad, como es lógico, pero habrá muchos más votos a favor que votos en contra. Y a eso se está dedicando precisamente el Partido Popular. A dejar a los pies de los caballos el discurso del gobierno y del partido que sustenta el gobierno, porque no solo ha sido el señor Álvarez el que ha hecho esas declaraciones, también ha sido el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López, el que ha insistido en la misma idea. Porque el gobierno de España lo que está haciendo es lo que dijo desde el inicio, buscar una posición común de todos los países europeos. Y todos los países europeos estamos diciendo primero las actas y luego el reconocimiento. No es verdad. No es verdad, señor López. No es verdad. Hay muchos países europeos que tienen muy claro que se produjo un fraude electoral en Venezuela y que hay que reconocer la victoria de Edmundo González.
No se trata de convencerles, de tratar de convencerles, ya están convencidos. Y se va a ver en la votación del Parlamento Europeo la semana que viene. De hecho, Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, está de gira por los países europeos para asegurarse de que esa votación saldrá adelante. Y lo que está haciendo es conseguir el apoyo de los países europeos porque ya están convencidos, no hay que convencerles. Hoy estaba en Grecia. ¿Y qué ha conseguido el señor Feijóo en Grecia? Garantizarse el apoyo de los eurodiputados griegos en esa votación. Lo decía el propio Feijóo. Y agradezco el compromiso del Partido Popular griego, es decir, de Nueva Democracia, y que este asunto, cuando se debata en el Parlamento Europeo la próxima semana, cuente con el apoyo de los eurodiputados griegos. Entiendo que esto es un asunto muy importante, que hemos de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Bueno, y eso es lo que, insisto, salvo sorpresa mayúscula, que nadie contempla, va a suceder en el Parlamento Europeo la próxima semana. Fíjense, esta es una parte, yo creo que no pequeña, de la polémica que estamos viendo estos días. Pero si ustedes me preguntan ¿y qué más polémicas, digamos, de fondo se están planteando en esta cuestión?, yo les diré la que a mí particularmente me parece que tiene más trascendencia, que es el esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista por tratar de convertirse en el gran auxiliador de la sociedad venezolana. Es que la gente que se ha quedado allí, empezando por María Corina Machado, la gente que se manifiesta, pone en peligro su vida y algunos la pierden. Eso está al orden del día, basta leer los periódicos. Por lo tanto, la soledad en la que la posición del gobierno de España está dejando a la oposición venezolana clama al cielo, y por eso clama al cielo de manera redoblada el hecho de que el gobierno y las personas que rodean al gobierno hagan manifestaciones como por ejemplo la que ha hecho hoy Patxi López. Con las gestiones de Zapatero se han liberado, a 80 dirigentes políticos que estaban encarcelados en Venezuela. Con el PP, 0. Por lo tanto, este es el gobierno que más está haciendo por el pueblo de Venezuela y por la oposición democrática en Venezuela. Este es el gobierno que más está haciendo por la oposición en Venezuela. Hay que preguntarles a la gente de la oposición si están contentos con el comportamiento, con la conducta, con con la reacción del gobierno de España. Por ejemplo, con el trato que le dio el presidente del gobierno ayer en el Palacio de la Moncloa, Edmundo González. Se quitó la corbata, no hizo ninguna declaración, ni siquiera dejó que el ministro de Exteriores estuviera allí para darle un poco de empaque a la entrevista. Él cubrió el expediente de la manera más, cutre, que es la palabra que me viene a la cabeza, posible. Y eso no creo que Edmundo González le haya hecho mucha gracia. ¿Por qué? Pues porque ni el gobierno ni los socios del gobierno consideran que Edmundo González tenga una gran entidad. Hoy lo decía el señor Errejón. El señor Edmundo González, que está en España y que parece ser que tiene ganas de quedarse a vivir en España, es hoy el héroe del Partido Popular. Yo les apuesto a que a lo mejor en 2-3 semanas el Partido Popular no vuelve a pronunciar a Edmundo González y no se acuerda absolutamente de él, porque como no pronuncia Juan Guaidó. Esto no va de Venezuela porque les da exactamente igual lo que pasa en Venezuela. Lo que les importa es intentar utilizarlo para erosionar al gobierno de España, pero bueno, nada nuevo. Ya, claro, y el señor Edmundo González no pinta nada, ¿no? Señor Errejón, nos vamos a olvidar de él y el gobierno incluso olvidará su nombre cuando hayan pasado 2 semanas. Esto es de verdad lo que piensan los políticos españoles. Ahora, les preguntamos a los opositores venezolanos qué es lo que piensan de Edmundo González. Eso es lo que ha hecho precisamente ese youtuber del que hablábamos hace un instante, Jordi Wild, en la entrevista a María Corina Machado. Y fíjense lo que María Corina Machado dice de Edmundo González. Hay que entender lo que representa Edmundo González. Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Lo sabe Maduro, lo sabe el CNE, lo saben los militares, lo saben los jueces, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe el mundo entero, lo sabe el gobierno de España, lo saben todos los países europeos. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Eso de que lo sabe el gobierno español es un gesto de optimismo, María Corina, que ojalá fuera verdad. A lo mejor lo sabe en su foro interno, a lo mejor tiene el convencimiento íntimo, como decía el señor López hace unos días,
pero a la hora de manifestarlo públicamente no parece que lo tenga tan claro. En fin, como ven ustedes, lo de Venezuela da para mucho, pero también quiero contarles otra noticia que yo creo que tendrá mucho recorrido en las próximas horas, y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha hecho público, ha hecho oficial, que va a llamar a todos los presidentes de comunidades autónomas para tratar de mejorar las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Ya nos había dicho Sánchez que tenía esa intención. Y ya saben que cuando declaró esa intención se declaró una especie de situación difícil de seguir, ¿no?, por parte del Partido Popular, porque algunos presidentes autonómicos, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, dijo que si el presidente del gobierno les llamaba no había que ir, porque era como caer en una trampa. Y sin embargo otros presidentes autonómicos dijeron, hombre, para hablar de cuestiones estrictamente bilaterales, claro que hay que ir. Al final llegar a un acuerdo iremos para hablar de lo que no tenga que ver con la totalidad de las comunidades autónomas, es decir, con las cosas comunes de todas las comunidades autónomas, pero para hablar de aquellas cuestiones que tengan que ver específicamente con cada una de las comunidades autónomas, pues entonces iremos. Yo creo que el señor Sánchez, con ánimo de enredar, pues hoy ha hecho público, a través de una nota que ha difundido a todos los medios de comunicación, la intención de entrevistarse con todos los presidentes de las comunidades autónomas. La respuesta de Isabel Díaz Ayuso, a través de sus colaboradores, ha sido, bueno, ya veremos si vamos o no vamos, los de Madrid. Ella, como presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Dependerá del orden del día, dependerá del temario que nos ponga delante de la cara el señor Sánchez. Por tanto, ya verán ustedes como en las próximas horas pues vamos a asistir también a un debate interno dentro del Partido Popular donde habrá voces, yo creo que discrepantes. La intencionalidad, hasta donde a mí se me alcanza, pues colocar a Ayuso en una situación comprometida, que es por otra parte algo que todos los días sucede en cualquier ámbito. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto. Saben ustedes que ayer Isabel Díaz Ayuso hizo una propuesta, y es establecer en Madrid centros de ayuda para los varones, para los hombres que hayan sido víctimas de abusos sexuales. Y ese anuncio ha sido, no ya descalificado, sino absolutamente, vituperado por parte de los dirigentes del partido gobernante y de los partidos que rodean al partido gobernante. Fíjense lo que ha dicho la ministra Ana Redondo. Es tramposa, es trampista y es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque el mensaje que manda es un mensaje negacionista, lo lleva haciendo en todo el mandato y el negacionismo mata. No se da cuenta la señora Ayuso del problema enorme que tenemos en España de derechos humanos de las mujeres. Ese es el verdadero problema, el problema de la violencia machista. Estamos hablando de que 9 de cada 10 víctimas de violencias sexuales son mujeres. Y en este discurso no se queda solo el Partido Socialista. Fíjense lo que ha dicho Manuela Bergerot, que es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Señora Ayuso, si le importa la violencia sexual contra los hombres, no la utilice para intentar dividir al feminismo, porque no se lo vamos a consentir. Lo crea o no, hacerse cargo de la violencia contra los hombres también es feminista. Usar las violencias sexuales como arma arrojadiza justo después de conocer el escándalo de las violaciones en Francia es perfectamente coherente con usted. ¿Y qué ha dicho Ayuso? Esto. Porque cuando hablan de la igualdad, ¿a qué igualdad se refieren sus señorías? Por supuesto, a la división maniquea también entre el hombre y la mujer. Nunca hablan de la igualdad para las personas con discapacidad o para las personas mayores que tienen que tener oportunidades en las empresas. Es la igualdad pop que vende mucho en televisión y en esos anuncios que utilizan a las mujeres como si fuéramos carne o no fuéramos suficientemente fuertes por nosotras mismas también para valernos la vida. Viernes 13 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy hemos conocido que el Parlamento gallego investigará varios contratos de la Xunta de la época de cuando el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, era el presidente. Se trata de contratos hechos durante la pandemia con Eulen, la empresa en la que trabaja su hermana. La iniciativa ha sido impulsada por el BNG, que ha forzado una comisión de investigación que se ha registrado este mismo viernes. Su líder, Ana Pontón, ya ha adelantado que pedirá la comparecencia de Feijóo y del actual presidente Alfonso Rueda y ha exigido al PP que no las veten. Maite Garrido.
El Bloque Nacionalista Gallego ha formalizado hoy viernes su petición para la puesta en marcha de este órgano investigador en el Parlamento gallego en virtud de su peso en el hemiciclo, que confiere a los nacionalistas la potestad de activar por sí mismos una comisión esta legislatura gracias a que ocupan un tercio de los asientos del Pazo do Hórreo. Tras presentar la petición en el registro de la Cámara, Pontón ha declarado ante los periodistas que el bloque usa la fuerza de sus diputados para poner luz donde el Partido Popular solo quiere que haya oscuridad, como, a su juicio, evidencia el no con el que los populares evitaron el pasado martes que el Pleno aprobase la creación de la Comisión sobre la pandemia, la empresa Eulen y el Hospital Vigués Álvaro Cunqueiro. Y las acusaciones populares en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han entregado al juez instructor, al juez Juan Carlos Peinado, documentación relativa al software de la Complutense que habría inscrito supuestamente a su nombre Begoña Gómez. Todo ello para intentar acreditar la presunta apropiación indebida cometida por la mujer de Pedro Sánchez. También se ha remitido al juez información sobre el Africa Center, el organismo que dirigía a la propia Gómez. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. A través de un escrito de 9 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, las acusaciones populares del caso Begoña Gómez remiten al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, documentación sobre los expedientes de la Oficina de Patentes y Marcas relativas al software de la Complutense que habría inscrito la esposa del presidente del Gobierno a su nombre. Las acusaciones dedican buena parte del escrito a explicar el papel de Begoña Gómez en el IE Africa Center y subrayan que su nombramiento para este organismo guarda relación con su acceso a la cátedra extraordinaria de la Complutense. Las acusaciones interesan además otra serie de diligencias, como que se soliciten los extractos bancarios de los últimos 5 años de todas las cuentas bancarias de Begoña Gómez. Dicho escrito ha sido entregado al juez tras conocerse que la Audiencia Provincial ha solicitado al magistrado que le haga entrega de una copia de todo lo instruido para evaluar si acuerda el archivo de la causa. Fuentes de la Audiencia afirman a Libertad Digital que esta petición es infrecuente, pero que no tiene por qué conllevar el archivo del procedimiento. Y una noticia de última hora: la Fiscalía ha advertido al Gobierno de Canarias que habrá denuncia por un posible delito de abandono si no acoge a los menores extranjeros no acompañados. Así lo ha publicado este viernes la fiscal superior de Canarias, María Fernés, en un decreto que ha emitido dando instrucciones a los fiscales de Canarias sobre cómo actuar en relación al protocolo territorial de recepción de menas. Y precisamente hoy, en materia migratoria, el líder del PP, que se encuentra en Grecia, Alberto Núñez Feijóo, también ha cargado contra la política del presidente del Gobierno y ha pedido una alianza europea contra la inmigración ilegal. Tanto, esto no es una política, la griega, de bandazos, sino que es una política firme, es una política de Estado y es una política que ha conseguido la sensibilidad de la Unión Europea. Lamentablemente hemos visto en nuestro país que la mayor llegada de inmigración irregular se produce cuando gobierna el Partido Socialista, y esto no es una crítica, son los datos concretos, y lo cierto y verdad es que nuestra política de inmigración es una política inexistente. En la Comunidad de Madrid hoy ha tenido lugar la segunda sesión del debate sobre el estado de la región. Ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dedicó la mayor parte del tiempo a exponer cuál iba a ser la hoja de ruta para los próximos meses, pero hoy ha sido la oposición quien ha copado todos los titulares. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo Autonómico y ha lamentado que Ayuso tenga una obsesión con Pedro Sánchez, es lo que ha dicho Juan Lobato. No le brillan los ojos cuando habla de Madrid, del potencial que tiene, de lo que puede hacer. Solo le brillan los ojos por el odio y la rabia que tiene contra Pedro Sánchez. Es lo único que le ilusiona. No sé si le han pasado el discurso desde la Moncloa, si le han animado lo suficiente aplaudiéndole antes de llegar al atril para dar ese impulso y pasar el Got Talent. Y nos vamos hasta Extremadura porque allí la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha rechazado la posibilidad de convocar nuevas elecciones o someterse a una cuestión de confianza, a pesar de no contar con la mayoría parlamentaria una vez roto el pacto con Vox. Inés Fernández Sesma. El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura, Juan José García, le ha recordado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, las palabras del dirigente del PP, Borja Semper, de que en democracia, cuando un gobierno pierde la confianza o no tiene suficientes apoyos, lo que debe hacer es disolver las Cortes, convocar elecciones o someter a una cuestión de confianza. García ha hecho estas declaraciones en el primer pleno de la Asamblea tras las vacaciones de verano. En este sentido, la presidenta del Ejecutivo extremeño ha reiterado que la confianza la obtuvo el pasado 28 de mayo y en las anteriores elecciones europeas, y además ha señalado esto otro. La escuchamos.
Y yo desde luego lo que estoy es en un escenario optimista, estoy trabajando día y noche para mejorar la vida de la gente. Por último, el consejero de Gestión y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que sigue en el Ejecutivo Regional, pese a que Vox rompió en julio el acuerdo con el PP, ha asegurado que el gobierno de Guardiola no defraudará y cumplirá con hechos y que espera contar con el respaldo del partido que lidera Abascal. En la crónica de sucesos terminamos contándoles que hoy se ha hecho pública la sentencia que condenó a cadena perpetua al chef español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta ocurrido en agosto de 2023. La sentencia deja claro que Sancho golpeó a la víctima con intención de matar y que preparó el crimen con la compra previa de artículos como cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. Este documento, que fue leído durante una vista a puerta cerrada en el Tribunal de Cosa Muy el pasado 29 de agosto, no había sido enviado a las partes involucradas hasta ahora. Aún así, la sentencia admite que no se puede precisar con exactitud la causa de la muerte del colombiano, ya que la autopsia no pudo ser concluyente. En casa de Herrero, Es Radio.